En el internet hay pocas informaciones de cómo aprender idiomas fáciles. ¿Qué tenemos que hacer diferente para acelerar este camino? ¿Cómo estudiar para aprovechar este tiempo a lo máximo? En este caso se pueden usar técnicas diferentes que serían imposibles de implicar con idiomas más difíciles. Pero antes de hablar de esto, ¿qué idiomas son fáciles? ¿Y cuándo se pueden aplicar estos métodos que vamos a mencionar en este vídeo? Lo más importante es que todo esto lo puedes saber si aprendes un idioma parecido al uno que ya sabes. Esto pueden ser idiomas parecidos al castellano, como por ejemplo portugués o italiano. O si puedes hablar ruso, entonces esto te va a ayudar mucho si quieres aprender otras lenguas eslavas. Si ya hablas alemán o inglés, va a ser fácil aprender el holandés. Todo este proceso se llama interferencia lingüística o language transfer. Es un término que significa más o menos aplicar elementos de una lengua ya conocida a otra lengua nueva. Lo podemos usar, por ejemplo, para aprender el portugués. Como ya entendemos muchas palabras e incluso construcciones gramaticales, porque son similares al castellano, podemos aprovecharlo y aprender lo que ya sabemos a esta otra lengua nueva que queremos aprender. Esto significa aprovecharse de la interferencia lingüística. Pero, ¿qué exactamente podemos hacer? Os lo voy a explicar usando un ejemplo real, mi propio ejemplo. A mí me gustaba mucho el idioma ruso y quería aprenderlo. Ya podía hablar otra lengua eslava, que es el croata. Y por eso ya podía entender muchas palabras de ruso a pesar de nunca haber estudiado el idioma. Descubrí una serie rusa fenomenal. Decidí verla y enseguida me hice un adicto. No usaba subtítulos y todo era en ruso. Muchas cosas las podía entender por el contexto, porque podía ver en la pantalla qué es lo que está sucediendo. Y si había algo que realmente no podía entender y era importante para la serie, buscaba esta palabra en el internet. Pero esto no pasaba mucho. Después de haber terminado 2 temporadas, ya empecé a hablar ruso con otras personas. Si no sabía decir una cosa, simplemente la decía en otro idioma eslavo que conocía, que era el croata. Luego decidí hacer unas pocas lecciones de ruso, solo para aprender la escritura y mejorar la pronunciación. Tú también lo puedes hacer con lenguas similares a que ya conoces. Entonces, ¿qué pasos puedes hacer? Primero, meterse directamente a lo importante. Si usamos ejemplo del italiano, ya entiendes muchas cosas. Aprovéchalo leyendo libros, usando vídeos que te gustan para aprender el idioma. Seguramente no vas a entenderlo todo desde el principio. Lo importante es que te gusta mucho y que se trata de algo donde por el contexto ya puedes saber qué es lo que está pasando. En mi caso esto era una serie de acción, pero en tu caso esto puede ser otra cosa. Y solo por exponerte al idioma ya vas avanzando, porque la clave es tener input comprensible y como consecuencia tus habilidades del idioma van creciendo. Si decides aprender el idioma usando cursos o apps en tu teléfono, intenta saltar algunas lecciones si todo te parece fácil. No te preocupes, porque aún así vas a entender mucho y poder salir adelante. A veces es necesario tener una dosis de valentía para saltar lecciones, pero estoy seguro que va a merecer la pena. Con otros idiomas no te lo recomiendo, pero con idiomas fáciles es bueno hacerlo. Así descubrimos cómo de rápido lo podemos aprender. Cuando estás hablando, intenta hablar correctamente, pero si no sabes decir algo, lo podrías adivinar. Seguramente se dice de alguna manera parecida, y si no sabes la palabra, dilo en español. Igual esto no te va a parecer la mejor cosa, pero así vas a asegurarte de que tu conversación con otra persona tiene cierta fluidez, y esto te va a motivar aún más para seguir usando el idioma, y la motivación es muy importante. Pero aquí he notado que pueden surgir algunos problemas. Muchas veces pasa que confundimos 2 idiomas porque son parecidos, y esto es normal, porque es mejor hablar confundiendo palabras que no hablar en absoluto. Si quieres prevenirlo, necesitas practicar más. A mí me ayuda a aprender algunos vídeos interesantes de memoria y entonces poder repetirlos. De esta manera, todo lo que repito va a ser 100% correcto. Y así aprendo a usar estas mismas frases en otro contexto. Si crees que todo esto no te va a ayudar, intenta descubrir tú solo una técnica para dejar de confundir palabras de 2 idiomas muy parecidos. Para resumir, estos son 3 pasos que yo creo que puedes hacer para aprovechar la interferencia lingüística a la hora de aprender idiomas relativamente fáciles. Primero, usar el input comprensible desde el principio. Es importante que sea interesante, posiblemente tan interesante para hacerte un adicto del proceso. Y además sería bueno que exista un contexto donde puedes entenderlo todo mucho mejor. Segundo, es importante atreverse a saltar lecciones. Usa lecciones o cursos de idiomas solo para aprender lo necesario. Y tercero, atrévete a hablar y usar el idioma lo antes posible. Todos estos trucos son más unos trucos psicológicos que otra cosa. A muchos nos condicionaron a aprender idiomas de cierta forma, pero a veces es necesario cambiarlo. Yo he creado estos pasos con la mejor intención
de acelerar todo el proceso a la hora de aprender un idioma similar a uno que ya conoces. Creo que la clave para aprender idiomas es conocerse bien y desarrollar cierta creatividad. De esta manera podemos hacer solo esto que nos va a acercar lo antes posible a nuestro objetivo y evitar hacer todas las demás cosas que no son necesarias. En el caso de idiomas similares a uno que ya sabes, aprovechar el hecho de transferencia lingüística puede ser una manera bastante eficiente de aprenderlos muy bien. ¿Ya has intentado aprender un idioma de una manera parecida? ¿Cómo te parece esta estrategia? Coméntalo más abajo. Gracias.